Oscar Neri, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Monse, estimado Yafat, aquí como todos los miércoles, saludando fraternalmente a nuestros amables radioescuchas. ¿Cambia la educación si cambia el gobierno? Es una pregunta que nos han hecho nuestros estudiantes universitarios y de bachillerato, pero además es una pregunta a la que hay que dar respuesta cuando aparecen los debates entre los miembros del magisterio. En la coyuntura electoral que vive el Estado de México para el cambio de gobernador, en este caso que será gobernadora, subyace siempre esta interrogante a las y los educadores. Si cambia el gobierno, ¿cambiará la educación? Primero, habrá que reflexionar si queremos dar alguna respuesta o acercarnos a las reflexiones que nos lleven a ello. ¿Desde dónde hablamos cuando hablamos de educación? ¿Qué es exactamente eso que comprendemos como educación? Podríamos, a vuelo de pájaro, decir que la educación ocurre en todo momento y durante toda la vida, no solamente en la escuela. Podríamos decir que la cultura se va acuñando, se va construyendo en la mente de una persona, en el comportamiento de una persona, en la emocionalidad de una persona, pero también de una familia, también de una comunidad, de una población, de una nación. La educación, pues, es un fenómeno no solamente mental, psicológico, también propio de la cultura en general, en los momentos que se viva en una nación, en una sociedad, durante la historia. Pero cuando se habla de educación, sobre todo para confrontar posiciones políticas, está generalmente hablándose del sistema educativo, ese que se conforma por distintas estructuras, sobre todo institucionales, que hay en la sociedad y que tienen el fin aparente de que las personas se transformen para que progresen, para que sean personas con mejores condiciones de vida, de existencia, y que tengan más ventajas respecto de los que no son parte del sistema educativo. Es decir, el sistema educativo en apariencia tiene la misión, tiene la función social e histórica de que las sociedades cambien si cambian sus individuos. Podríamos convenir en esta provisional acepción de la educación. En este sentido podríamos hablar de educación escolar, de educación no escolarizada, podríamos hablar de educación preescolar, primaria, secundaria, la llamada educación básica, educación media superior y educación superior, que comprende hasta los doctorados. Estructuras que se han construido por conveniencia de la sociedad desde hace siglos y que viene a constituir en la mente, en las referencias de las personas, como ese recurso básico que permitirá que la sociedad, insisto, que la sociedad progrese. Hay un aspecto común en todo proceso educativo, el llamado currículum. Esto que son el conjunto de prescripciones que se definen para darle sentido, para que las personas sepan qué se va a estudiar, qué se va a aprender, cómo se va a aprender y para qué. El currículum. Algunos lo comprenden como plan de estudios, planes y programas de estudio. En fin, es este conjunto de constructos que constituyen el proyecto que justifica la escuela, a las escuelas, al nivel educativo o al sistema educativo. El currículum
pues es algo así como un gran conector de los procesos de aprendizaje, de los procesos de enseñanza, de la administración y de la gestión escolar. Muy importante que no perdamos de vista este término, el currículum, porque es ahí precisamente en donde se aterrizan los intereses de quienes gobiernan. ¿A qué me refiero? El trabajo, el quehacer educativo, es un ejercicio del poder. Quienes tienen la peregrina idea de que la educación no debe tener ninguna relación con la política, están equivocados, porque la educación en sí es un ejercicio del poder. Y quienes tienen el poder definen qué se enseña, qué se aprende, cómo se evalúa y qué cosa es lo que es verdad y qué cosa es lo que no es verdad. Lo que nos lleva a quién reprueba, quién aprueba. Reprueba el que no aprendió, el que no repite lo que dice el libro, lo que dice el maestro, lo que dice la autoridad. ¿Quién reprueba? El que no se subsume a esta estructura o que no alcanza a hacerlo por no tener las capacidades, las posibilidades u oportunidades. ¿Quién aprueba? El que se dice aprende, es decir, el que repite lo que dice el libro, lo que dice el maestro, el que pasa el examen, el que demuestra supuestamente un progreso en su aprendizaje. Entonces vale la pena reconocer que el currículum es este terreno en el que se debaten las fuerzas políticas para definir quién, cómo se aprende, cómo se enseña. Y es desde esa perspectiva que se organizan a las escuelas y se organiza al magisterio. Es desde el poder que se define cuántas horas clase le corresponde a cada maestro, qué tipo de plaza le corresponde a cada maestro, cuánto tiempo tiene que trabajar y en las escuelas cuántas horas tienen que tomar clases, de qué materias y cómo se va a evaluar, quiénes sí aprueban y quiénes no aprueban. Todo esto es en conjunto, es no otra cosa más que expresiones del ejercicio del poder en el saber para que las personas o cambien, se transformen o continúen en un sistema de cosas, en un status quo que permite la estabilidad de los gobiernos y de las clases en el poder. ¿Cómo darle respuesta a esta pregunta? ¿Cambia la educación si cambia el gobierno? Necesitamos reconocer que hay distintas esferas del proceso del sistema educativo para poder dar respuesta. Desde dónde queremos saber si cambia la educación, si cambia el gobierno. ¿Será que desde las autoridades? Y es que las autoridades educativas en este estado, como en el país, se definen en función de puestos de confianza, puestos que se otorgan a los cuates, a los funcionarios, como el secretario de Educación, la secretaria de Educación, en función de intereses. El gobernador decide quién es el secretario de Educación, el secretario de Educación, junto con el gobernador, quiénes son los subsecretarios, quiénes son los jefes de departamento, los grandes directores, hasta los directores escolares. Es una cadena de mando, es un escalafón de autoridad que no es otra cosa más que escalafón para ejercer el poder, el control. Y lo que se pretende generalmente es la estandarización para que el sistema educativo esté controlado y controlando. ¿Cambiará esto si cambia el gobierno? Nos parece que no. Desde otro punto de vista, desde los planes de estudio, cambia la educación si cambia el gobierno. En el caso de la 4T, tenemos ya desde 2018 que cambió el poder federal
cambió la Secretaría de Educación, pero hasta este momento hay propuestas que todavía no se aterrizan en la realidad escolar para modificar planes y programas de estudio. Parece que se va a cambiar, pero estamos casi a final de sexenio. ¿Qué va a pasar en el Estado de México? Algo semejante. Esos cambios no ocurren de inmediato porque tienen que operarse, tienen que construirse para que no sea simple simulación. Una modificación de planes de estudio solamente se concreta en la realidad cuando es abrazado, cuando es seguido, cuando es operado por maestros, maestras y por las escuelas, lo cual lleva su tiempo. Cambia entonces la educación en este sentido. Si cambia el gobierno, sí, pero tarda. No es en un sexenio que se pueda operar, a menos de que se tenga la audacia y la habilidad para que un proyecto educativo de gran calado pueda ser abrazado y pueda ser asumido por los y las maestras. Y cambia si cambian los maestros, si se le paga más a los maestros, cambia la educación, sin duda sí, porque un maestro, una maestra que tiene mejores condiciones de vida, tendrá un mejor desempeño y tendrá la posibilidad de entregarse a la causa educativa con un espíritu más humano, quizá, porque tiene mejores condiciones de vida. Pero no siempre. Si no hay voluntad de saber, si no hay voluntad de transformar y de entregarse en cuerpo y alma a la causa educativa con niños, niñas, jóvenes, adultos, difícilmente. Nosotros decimos que solo habrá cambio en la educación, si cambia el gobierno, cuando las comunidades de estudiantes, de padres de familia, de docentes, la comunidad circunvecina, las escuelas, exigen y se proponen autónomamente o independientemente de las decisiones de gobierno, resolver sus propios problemas de reprobación, sus problemas de violencia, sus problemas de drogadicción, sus problemas de falta de aprendizaje, sus problemas en los formas y métodos de evaluación, en las estrategias de enseñanza, etcétera. Cuando las comunidades se deciden a resolver los problemas y se deciden a averiguar cuáles pueden ser las alternativas y con esto construyen nuevos conocimientos específicos para comprender lo que está ocurriendo y para probar alternativas, es cuando la escuela, las personas están adquiriendo la posibilidad de transformarse en bien de la comunidad. Y esto no depende del gobierno, esto depende de las voluntades, del espíritu que maestros y maestras, junto con sus comunidades estudiantiles, puedan forjar al calor de las necesidades que aparecen en las comunidades. Cada escuela tiene un sinfín de diferencias y de problemas que deben ser resueltos en el ámbito pedagógico, en el ámbito didáctico, pero también en el ámbito comunitario. Las poblaciones de Chimalhuacán viven realidades diferentes a las de Atlacomulco. Una población rural tiene condiciones completamente distintas a las de Ciudad Neza. Cada escuela tiene la necesidad de mirar su realidad y cómo las personas se desenvuelven en esa realidad. ¿Cuáles son las dolencias que tiene cada estudiante, cada chico, cada chica? Son las aristas que deben tomarse en consideración para que la escuela cambie, y se necesita voluntad. ¿Cambia la voluntad si cambia el gobierno? No. Depende de las comunidades, de las personas y de que se asuma la necesidad de transformarse como un medio no solamente didáctico, pedagógico, sino hasta espiritual, es decir, la voluntad de transformar. Si cambia las voluntades, cambiará entonces la educación. Si cambia las convicciones docentes y
y de las comunidades cambiará la educación. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Pues sí, evidentemente es un trabajo de todos, todas, padres, alumnos, escuelas, maestros, para que logremos este cambio deseado, obviamente con varios factores. Pero muchísimas gracias nuevamente. Esperamos su participación para la siguiente, maestro Oscar. Que esté muy bien. Hasta luego. Pronto. Buenas tardes.